Soy José Cubeix y esto es En Clave de Blog. Bueno, estem en el saló de Sandra y de Iker y es Pon un cantautor en tu salón i estem en la Mar, en la inventora de tot això, en què la Faubel. Contamos com sorgeix esta iniciativa. Bé, este projecte és un projecte experimental que el que intenta és col·locar els concerts de cançó d'autor, que ja de per si se caracteritzen per aquesta proximitat i aquesta cercania, en un pas més enllà i fer una cercania extrema, no? Una proximitat màxima. I per aconseguir això el que fem és traure del context habitual, que és un bar, una sala de concerts, esta música, i col·locar-la en un lloc que és de socialització per excel·lència, com és la casa d'algú. Són concerts acústics i els fem buscant aquesta proximitat i aquesta transmissió directa des del músic al públic que ve a escoltar estos concerts. Bueno, i ja teniu la web. Sí, per estar en contacte amb nosaltres i saber quins són els concerts, els pròxims concerts i fer les reserves de les entrades, tenim diversos canals de comunicació, tenim la pàgina web ponuncantautorentusalon.wordpress.com i tenim la pàgina i el grup del Facebook. Bueno, pues antes de empezar el concierto os cuento un poco el proyecto para los que no habéis venido nunca o no nos conocéis mucho. Hoy tenemos un especial de Navidad, hay incluso polvorones para ambientar el momento en el que pues tenemos a seis artistas de aquí. Un conjunto de canciones que llevo haciendo estos años en afinaciones alternativas, que es un mundo que siempre me ha gustado mucho, y este primer tema que se llama Buscando a Ariadna fue en el que descubrí esas afinaciones alternativas, ¿no? Mi vida es como la música, una repetición con variaciones, con vibraciones, una melodía. Así es mi día a día, así son mis canciones, buscando a Ariadna. Juanito fue un niño de tantos que malvivió en barrios de barro. Es una obra que se parece muchísimo, como un poquito refleja el tema de los indignados y el 11M, que fuera hace mucho tiempo. La revolución figurantes, puedo ser el transeúnte 102, el músico 40. Y se agradece muchas veces, ¿no?, que se hagan este tipo de eventos donde, bueno, haya como una comunicación más interpersonal, más directa. Así que nada, es un placer, espero que lo disfrutéis. Viene cualquiera, si me voy de puntas, es que no te quiera. Les tenemos miedo a algunos animales. Bueno, estamos con Jordi Cassette. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, una experiencia muy interesante. El formato de tocar pues en un salón, en una casa,
pues bueno, para un músico supone un pequeño reto, ¿no? Tener en contacto a la gente, estar en contacto con la gente a centímetros de distancia, pues es muy, bueno, muy estimulante, me ha gustado mucho. Toda mi gente me dice cosas buenas, cosas tan buenas que no sé si hablan de la misma chica que yo conocí. Y entonces, bueno, voy a hacer una primera que fue la primera canción que hice cuando llegué aquí, hace ya casi 11 años, cuando la hice, y habla un poquito sobre Cuba, habla un poco sobre lo que pensaba cuando vine, más o menos cuando, o sea, el contraste, ¿no?, cultural y todo, ¿no? Y se llama Para Volver, se llama así. Vengo de un idílico y fantástico jardín, donde las flores al partir olvidan su color, donde se confunde entre la risa y el dolor, la resignación de que no somos. Soñar es mirar al horizonte. Ernesto, impresiones. Bueno, a mí para mí esto es lo más natural que hay, porque en Cuba es lo más típico, o sea, siempre nos reunimos en casas y en ambientes así familiares, o bueno, en un parque, en la calle, en malecón, frente al mar, y entonces aquí siempre lo había extrañado porque no pasa casi nunca, casi siempre las fiestas terminan en botellón, en un bar, en un pub, en una discoteca. Y ahora salimos, ¿no? Just say that you love me. Don't you know what in my head is? Girls and my girls are a little bit of confusion to talk about things I don't. ¿Cuánto tiempo lleváis actuando? Pues 3 meses. O sea que por eso pasan todo este tipo de cosas, de que no nos enteramos muy bien con los tiempos, de que nos perdemos, que no nos perdemos, qué tal. Pero bueno, poquilla a poquilla a ver si nos... Todo el plástico de tu corazón lo he mandado a reciclar y lo utilizo como platitos para desayunar. Y es que me la voy a dar bien fuerte contra el suelo. Quiero ganar el casting de tus sueños y no puedo pensar que serás un recuerdo si yo te veo aquí eres de carne y hueso. Me llamo Juanjo Pérez y voy a contar un poquito, bueno, lo que estoy presentando ahora y dónde pueden encontrarlo para después ya no decirlo porque a veces se me olvida. Estoy ahora presentando un CD que se llama En Acústico, que lo grabé en el estudio de grabación donde estoy grabando otro. Y esta carretera no tiene fronteras, solo es una larga y relajante línea recta que mejor que mi cae como el viento, sin resentimientos, dejando al olvido y hacer su camino. Quiero más contorsionista profesional que me quepa en un bolsillo tú y nadie más. Si hay una
delicia viendo a la gente delante lo que te transmite con la mirada, ¿no? Es muy buena iniciativa. ¿Estás actuando ahora por las salas de Valencia? Pues ahora lo que estoy haciendo es un poco presentando en acústico, grabando el nuevo CD y hablando con salas, locales, un poco lo que es promoción del trabajo que viene ahora. Y bueno, siempre intentando pues moverse. Iniciativa como esta, en cualquier tipo de actividad cultural también que englobe lo que es la música de autor. Y esta carretera, yeah, y esta carretera va, yeah. Demasiadas personas alrededor que me borran tus huellas al caminar. Demasiados caminos sin dirección y mis labios te llaman cuando no estás. Son tan largos los días si tú te vas y me siento vacío en la multitud. Las palabras cortan como el cristal. Si quieren saber un poquito más de mí, estoy en juanjopez.com. Ahí queda, venga. Una cançó que es diu Recorda i que parla de la platja de la que vinc, allà una miqueta més al sud, i que parla d'això, d'un moment d'ansietat. Recorda. De vegades agraesc no trobar-te quan et cride. Impulsos incontrolats del cor obert de batabat. Mirant a la mar, mirant a la mar, mirant a la mar. Accions preses sobre petxines i pedres que treia el mal temps. Llenguatge dels gestos, mirades que parlen molt més que la veu, més que la veu. Sergi Contrí, que avui nos va presentar el seu disc. Dies de Fira i Flors, que és el segon, i la veritat és que una experiència nova perquè després d'haver tocat molt mai m'havia vist en una situació com aquesta i la veritat és que molt xulo. Quantes cançons vas a tocar avui? Pues entre 4 o 5 temes que també repassaré una miqueta en l'anterior disc, però bàsicament cançons del nou disc. El disco l'has gravat així, en València? L'hem gravat, sí, l'hem gravat en la Ribera, en Real de Montroi, i bé, la veritat és que estem molt contents del resultat. Poder-nos donar, intentar poder, més dies més clars, el dibuix de Figueres, el àrea de Sitges, València. Ho acabàvem regant l'un amb l'altre fins caure tots dos a terra. Deixa'm perquè tot queda lluny. Muchas gracias por participar en el proyecto. Bueno, estamos con los dueños del salón. Impresiones. Pues la verdad, una buena impresión porque ha habido muchísima gente y yo creo que la gente ha salido contenta. Era un poco extraña la sensación al principio porque dices, estás en mi salón, toda esta gente está en mi salón. No, pero conoces, cuando te abstraes un poco y te quedas en el concierto, estás en un concierto, realmente no tienes la sensación de que estás en un salón. Está muy bien. ¿La gente se ha portado bien? Sí, muy bien, sin problemas. No han roto nada, está todo muy bien. Bueno, y nos despedimos desde el salón de Sandra y de Iker. Hasta la próxima. Au.